¿Qué tal? ¿Cómo están todos? En este segundo programa que vamos a realizar, conociendo un nuevo beato en la iglesia, Moisés Lira Serafín, nos vamos a poner en la presencia de Dios en esta mañana y para ello vamos a escuchar un precioso canto del Padre Moisés Lira Serafín, quien nos lo van a entonar hermana Damaris Consuelo y hermana novicia Jennifer. Dios premia al hombre humilde y sencillo, que de día y de noche bendice su nombre, que da buen ejemplo de fe y caridad, y que es como un templo por su santidad. Así era el Padre Moisés, así era el Padre Moisés. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor, que abandonan todo por seguirte, Señor. Dios prueba al hombre en la adversidad, con días inciertos o de oscuridad, como de tormenta en medio del mar, que solo el que ama puede soportar. Así era el Padre Moisés, así era el Padre Moisés. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor, que abandonan todo por seguirte, Señor. Y por sus obras lo conocerán los pobres y enfermos, fueron todos su afán, y a las misioneras de la caridad fundó con ejemplos de amor y bondad. Así era el Padre Moisés, así era el Padre Moisés. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor, que abandonan todo por seguirte, Señor. Solo a ti, Señor. Vamos a seguir bajo la presencia de Dios nuestro Padre, quien está siempre presente, y nos vamos a poner en sus manos de Padre y bajo la intercesión del Padre Moisés, para que Él sea quien interceda por nosotros. Les invito a hacer la oración de intercesión del Padre Moisés Lira y les invito a que podamos poner en este momento todas nuestras intenciones, algún favor que necesitemos o algún milagro que en nuestra vida necesitemos. Les invito a unirnos en este momento en oración, haciendo la oración de intercesión del Padre Moisés Lira.
y les invito a que digamos: Dios y Padre nuestro, que en el beato Moisés Lira Serafín nos has dado ejemplo de caridad en el servicio alegre a los pobres, y lo constituiste apóstol del amor filial. A ti y a la madre de tu Hijo, haz que imitándolo amemos a Cristo como Él lo amó, y lo sirvamos en nuestros hermanos. Escucha, Señor, nuestra súplica confiada, y otórganos por su intercesión la gracia que te pedimos. En este momento les invito que desde lo profundo de su corazón pongamos todo aquello que a veces nos cuesta entender y lo pongamos bajo la intercesión del Padre Moisés, y les invito a que en este momento hagamos nuestra petición. Concédenos, Padre, que su glorificación en la Iglesia sea para en que en todos los hombres sea creciente el espíritu de adopción que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, ya estando bajo la presencia de nuestro Padre, vamos a dar inicio con este segundo tema, de conociendo de la vida del Padre Moisés Lira Serafín, en el cual nos va a acompañar la Madre Guadalupe Vega, la cual la tenemos aquí presente, y ella nos va a compartir la vida del Padre Moisés en este día. Muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que nos estén sintonizando. Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la vida de este nuevo beato en la Iglesia, que es un beato de la Iglesia mexicana, pero nosotras, las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, por estar presentes en esta diócesis, somos contentas de compartir con ustedes este regalo que Dios nos ha concedido de la beatificación de nuestro querido Padre Fundador, el Padre Moisés Lira. Y en este espacio pues vamos a seguir compartiendo sus etapas en su vida. El programa pasado hablábamos sobre su infancia, el lugar de nacimiento, el entorno familiar. El programa pasado hablábamos de ese primer dolor que tuvo él en su vida al sufrir la pérdida de su mamá cuando apenas iba a cumplir 5 años. Más tarde vemos a Moisés con un amor a la Santísima Virgen María, con un amor filial. Él se consideraba su hijo y veía en ella esa buena madre. Sin duda, porque desde muy pequeño pues sintió esa necesidad de una mamá física, y ya la ha encontrado, además de su hermana Hermelinda, de quien recibió los cuidados maternales después de que su mamá fue al cielo, pues él también encuentra en María la buena madre. Y esta buena madre que él también nos invita a invocarla, a nosotras sus hijas, para el mes de mayo, nos invita a que la invoquemos, y que para cada día del mes tenemos una meditación por día. Y en una de ellas, que me gusta mucho a mí de modo personal, es donde dice que cuando las penas, cuando las preocupaciones, cuando los dolores de la vida nos visitan, nos embargan, que corramos y pongamos nuestra cabecita dolorida en el regazo de esta buena madre, la Virgen María. Sin duda, porque él lo ha experimentado. Él lo ha experimentado desde pequeño, que ella fue su buena madre, su compañera desde los inicios. Entonces, pues ahí vemos este primer toque
mariano en la vida espiritual del Padre Moisés. ¿Por qué? Porque él ve en ella a esta tierna madre que lo acompaña, que lo acoge, que nunca lo deja solo. Y pues bueno, vamos a ir compartiendo esta vida del Padre Moisés, poniéndola junto con la nuestra. A ver, y a ustedes veamos cómo está nuestro amor filial con la Virgen María. El Padre Moisés desde muy pequeño pudo experimentar esta filiación hacia María, este ser de hijo para con su buena madre, dado este acontecimiento. Pero yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo también tienen este amor a la Virgen María, como esta buena madre, como esta buena amiga que nos acompaña, que es nuestra madre amorosa, que nos protege, que intercede por nosotros ante su Hijo. Pues ojalá que tú también que nos estás viendo te preguntes, ¿cómo está mi amor a la Virgen María? ¿Cómo está ese deseo de corresponderle como buen hijo? A nadie de nosotros nos gusta disgustar a nuestra mamá. Todos nos gusta que nuestra mamá esté contenta porque la amamos a nuestra mamá aquí en la tierra, con mucha mayor razón a nuestra mamá del cielo, la Virgen María. Bueno, pues con esta primera enseñanza del Padre Moisés desde su infancia, vamos a ir recorriendo también, pues la semana pasada también recordábamos cómo él pues encontró este primer llamado a la vocación dentro de una necesidad, dentro de un momento pues límite que él vivió al sentirse nuevamente abandonado por su papá, dejado con el párroco, a que él admiraba también, pero él andaba en búsqueda. ¿Qué será de mi vida? ¿Dónde tendrá el Señor mi lugar? Soñando con ser sacerdote, pero pues con esas limitantes económicas de las que él le habló a la hermana Josefina, la Madre Victoria, que fue para él la primera mediación en su caminar vocacional. También para ti, joven, que nos ves, jovencita, ¿te has preguntado qué mediaciones Dios va poniendo en tu camino para que vayas descubriendo a qué te llama el Señor? Quizá te está llamando a la vida religiosa, quizá te está llamando a la vida sacerdotal, o quizá te está llamando a que le sirvas de un modo más comprometido en tu parroquia. Hay mediaciones, entonces el Señor se encargará de ponerlas en tu camino, basta que nosotros pues estemos con el espíritu dispuesto para descubrirlas y para acogerlas también. Bueno, pues ahí vemos a la Madre Victoria, de quien se habla que le decían de un modo muy chusco sus hermanas. Tuve la fortuna de platicar con una de sus hermanas de las religiosas josefinas hace justamente un mes, en septiembre 15, hablábamos de cómo había sido esta religiosa josefina, y ella decía a su hermana que le decían sorpistolas a la religiosa Josefina. Yo dije, ¿por qué le dicen así? Ah, porque ella donde ponía el ojo daba el blanco, y le dije, ¿cómo? Ah, es que a ella le gustaba ver a los jovencitos, a ver quién tenía vocación sacerdotal, y nunca se equivocó. A todos los que ella les veía en las parroquias, sus aptitudes para la vocación sacerdotal, todos fueron unos grandes y santos sacerdotes. Y dice que por eso le decían, ay, sorpistolas, porque donde pones el ojo ahí das al blanco. Entonces no fue excepción la visión que tuvo para el Padre Moisés. Y qué mediación tan importante en su vida, y qué admirable obediencia de el pequeño Moisés para con la religiosa Josefina, cuando le dice que ella le ve aptitudes para el sacerdocio, y él corresponde
con este ideal que él también albergaba. Vemos entonces cómo las personas que van apareciendo en nuestra vida para nuestro bien, pues cómo hay que aprovecharlas, hay que recibir estos regalos de Dios que nos va presentando en nuestra vida, en nuestro diario vivir. También la semana pasada recordábamos cómo había sido este ingreso al seminario palafoxiano de Puebla. Hablábamos de esta madrina, de esta bienhechora, la señorita Petra Munive, que acogió a Moisés en su casa. Y como bien decía la hermana Cecilia, vamos a estar hablando de esta primera etapa del Padre Moisés como seminarista externo del seminario palafoxiano de Puebla. Y como de las anécdotas que nos tenemos en nuestra historia, hay un libro que se llama El Primogénito, escrito por el padre José Guzmán Ponce de León, es misionero del Espíritu Santo, que él escribe dentro de la historia de México, cómo van haciendo esta obra de los misioneros del Espíritu Santo, y cómo nos va narrando de un modo muy pintoresco estas etapas del padre Moisés Lira Serafín. Y pues una de ellas es que cuando nos pone por fecha el tiempo en el que ingresa al seminario, el seminarista Moisés, una vez que se ha encontrado con la Madre Victoria, quien lo ha llevado a la casa de la señorita Munive, entonces él entra al seminario un 4 de enero de 1911. Y de ahí pues inicia todo ese recorrido escolar del padre Moisés, quien asistía al seminario junto con los estudiantes de la Concordia, de los de San Felipe Neri, que vivían también vecinos a la casa de la señorita Conchita. Entonces ellos se acompañaban con Moisés para ir a tomar las clases mañana y tarde al seminario palafoxiano en Puebla. De lo que tenemos en la historia del padre Moisés, que era un excelente estudiante, sus notas pues siempre estaban por la máxima de estudios. Entonces lo vemos ahí cómo se desempeñaba, cómo se encontraba en esta disposición para estudiar, un niño muy inteligente, muy disponible para las verdades de fe. Algo que es muy impresionante cuando era seminarista, dice que cuando llevaba las clases de Trinidad, teología trinitaria, dice que a él se le hizo muy fácil entender cómo le daban este misterio de la Santísima Trinidad. Y claro, era como una esponjita disponible para recibir toda la enseñanza de sus profesores en el seminario. Entonces también lo vemos como este jovencito responsable, estudioso, dedicado a ese sueño de ser sacerdote. Van pasando este primer año y luego ocurre lo que ya les comentaba un poco la semana anterior, de este momento tan importante de tener sus ejercicios espirituales. Bueno, cada año tenían ellos sus ejercicios espirituales al terminar el ciclo escolar. Vamos a ver también cómo al terminar este primer ciclo escolar, el seminarista Moisés regresa a Huejotzingo, la parroquia anterior de donde había salido, porque su bienhechora, Petra Munive, tenía una casa ahí cerca de la parroquia, en Huejotzingo. Entonces regresa ahí a
alegres vacaciones, sus primeras vacaciones ya como seminarista en casa de la señorita Petrita. En este regreso a Huejotzingo, esta parroquia en Puebla, pues el padre se vuelve a encontrar, el seminarista Moisés se vuelve a encontrar con el sacerdote párroco Francisco Javier Hernández, de quien vivió tan agradecido, de quien pues se encontró con tanto gusto, aunque la última vez que había compartido el año anterior había sido un poco amonestado por haber olvidado a la tarea de casa de haber regado las plantas, pero él lo ve como un medio porque gracias a pudo encontrarse con la Madre Victoria, pudo tener también esa respuesta a lo que él albergaba en su corazón, que fue la llamada vocacional. Así vamos viendo cómo va surgiendo este caminar vocacional del seminarista Moisés. Después de encontrarse también con la Madre Victoria, que hacía un año no había visto, pues obvio que regresaron a él tantos gratos recuerdos de esta tierra de Huejotzingo. Vamos a ver también cómo él va disfrutando de la vida de familia con la señorita Petrita, con su tío sacerdote, con el tío de Petrita, van haciendo una vida de familia y él pues va compartiéndoles también esa vida tan hermosa de fe. En este mismo tiempo de seminarista, el padre Moisés, pues después de estas merecidas vacaciones, se reintegra a la casa de Puebla, regresa a sus tareas ordinarias. Él comenta dentro de sus testimonios que a él le gustaba mucho la oración ante Jesús Eucaristía. Entonces dice que como platicaban tanto, hacían sobremesa la señorita Petrita y su tío sacerdote, pues él en la cena se levantaba y que había un corredor grande, oscuro, que no tenía luz, que comunicaba a la parroquia de la Concordia. Entonces, y que él decía, ay, nosotros aquí estamos platicando y Jesús está tan solo en el sagrario. Entonces terminabas de cenar y se levantaba y de puntita se iba por la parte de este pasillo que comunicaba a la iglesia para ir a acompañar a Jesús Eucaristía, que él se le hacía una ingratitud que estuviera tan solo. Entonces también podemos encontrar aquí esta invitación tan hermosa de Moisés a temprana edad para amar, para acercarnos a adorar a Jesús Eucaristía. Ahí dice que él iba a acompañarlo y a platicarle su vida, sus penas y agradecerle tantos beneficios de haberle mostrado su vocación, de tenerlo en esta familia, de haber encontrado en Petrita una madre, una buena madre, de encontrar en el padre tío de Petrita también este testimonio sacerdotal. Y pues el amor a Jesús Eucaristía va creciendo y lo va fomentando tanto que una vez que ya es sacerdote, siempre está invitándonos a que no dejemos solo a Jesús Eucaristía, que aunque a nosotras sus hijas nos dice que aunque andemos en las tareas cotidianas, pues desde donde andemos, mandemos a nuestro corazón, desde nuestro corazón, un pensamiento de amor y gratitud a este Jesús Eucaristía que nos está esperando en los sagrarios. Entonces, pues aquí también los invito a que, como este beato es un testimonio para nosotros en la iglesia, pues que también vayamos fomentando y acrecentando este amor a Jesús Eucaristía, que lo busquemos, que lo visitemos, que le dejemos ahí también eso que traes en tu corazón, eso que te preocupa,
esas gratitudes, cuántas bondades habrás recibido tú del Señor. Entonces dejémoselas ahí. A Él le gusta que le entreguemos lo que ya es de Él, nuestra misma vida. Entonces, pues démosle ese espacio al Señor en nuestra jornada, en medio de tantas actividades, en medio de tantos trabajos y ocupaciones que ocupan la mayor parte de nuestra jornada, y démosle nuestro tiempo a Jesús Eucaristía. Que quienes salimos ganando somos nosotros, porque seremos acompañados, seremos escuchados, tendremos a quien y con quien compartir eso que es muy tuyo, que nadie sabe a veces, solo Dios y tú lo saben. Entonces, como que esta es otra segunda invitación de la vida del Padre Moisés a temprana edad en el seminario. Incluso para ustedes seminaristas que quizá nos están viendo o escuchando, no duden en entregarle su vida a Jesús Eucaristía, que no es tiempo perdido. Denle su tiempo, conságrenle su vocación para que llegue a buen fin, para que llegue a ser reino en la iglesia que tanta falta nos hace. Y para ustedes también, padres de familia, entréguenle su familia a Jesús Eucaristía, sus penas, sus alegrías, sus triunfos, sus gozos, entréguenselos al Señor ahí ante Jesús Eucaristía, para que pues en Él encuentren también más bendición en nuestras vidas. Pues con esta segunda enseñanza de la vida del seminarista Moisés, que se dedicaba también pues a esta adoración a Jesús Eucaristía. ¿Cómo ves, hermana Cecilia? ¿Qué te parece toda esta vida del Padre Moisés? Sí, me parece muy interesante la vida del Padre Moisés, de ver su valentía también al descubrir su vocación, y también cómo nos invita. Y también conociendo la vida del Padre Moisés, también nos podría comentar un poco más de la vida del Padre Moisés como novicio, si nos podría compartir un poco más en la vida del Padre Moisés. Oh, cierto, esta es una segunda etapa que la vamos a ver. Ahorita estábamos contemplando a Moisés como seminarista. Ahora también hay una anécdota de seminarista que me gustaría compartirles, que como México ya empezaba a sufrir la persecución religiosa, el padre Félix Rullet, el fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, junto con la beata Concepción Cabrera, era profesor en el seminario. Este sacerdote que había llegado ahí al seminario a dar clases a los seminaristas y a invitar también a esta gran obra de la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo. Él se retira de Puebla y se va a la ciudad capital en el mes de octubre de 1914. Entonces el padre les comentó de esta inquietud de la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, que en ese entonces se iban a llamar Religiosos de la Cruz, pero de Roma les han dado después este nombre de Misioneros del Espíritu Santo. Bueno, entonces él se regresa a la capital y justo en eso empieza más fuerte la persecución religiosa. Y la señorita Petrita y su tío sacerdote y el seminarista Moisés pensaron viajar a Cuba por mar. Entonces tomaron el tren de la ciudad capital a Veracruz, que es otro estado, otro departamento, para llegar al puerto y poder tomar ahí el barco para ir a Cuba, dado que estaba también la persecución religiosa ya tan pronunciada. Entonces, al tomar este tren, se subieron los federales, los soldados, empezaron a revisar a los pasajeros, y entre ellos iba pues el sacerdote tío de Petrita, Múnive, y otros sacerdotes.
y los identificaron los federales junto con la señorita Petrita y los bajaron, y Moisés se les pone al lado de un soldado, y a él dice que lo empujaron, lo aventaron lejos, pero él dijo, no, yo vengo con ellos, y pues ya se lo llevaron a él también, pues detenido, lo bajaron, los tuvieron en prisión, y les quitaron sus pertenencias. Ahí les quitaron todo lo que llevaban, el dinero que llevaban para el viaje, sus pertenencias, todo lo que llevaban. Y el padre Moisés llevaba su libro de Fabiola, que es un libro escrito por el cardenal Winston. Este libro habla sobre son relatos de los primeros cristianos en las catacumbas de Roma. Entonces él dice, el padre Moisés, en ese tiempo seminarista, que él estaba leyendo esta novela escrita de la persecución religiosa, de los inicios de la fe cristiana en Roma, porque él decía que él quería entregarse como estos primeros cristianos, de darlo todo por Jesús. Entonces dice que le quitaron su libro, que es lo que él más le dolió, porque le gustaba este libro, que lo motivaba en su espíritu. De ahí podemos ver cuánto deseo de entrega ya tenía el padre Moisés. El seminarista Moisés ya tenía como primer lugar y como prioridad la entrega a Cristo y a su iglesia. Ya brillaba en él ese corazón apasionado por Cristo, por su proyecto, por su iglesia. Entonces, como él dijo que iba con ellos, dice que pasaron ahí, estábamos hablando ya que era finales de octubre, pasaron en noviembre, cuenta que los dejaron salir el 8 de diciembre, que pasaron mucha hambre, eran muy maltratados por los federales que pues tenían la orden de no querer, de desaparecer la religión católica. Entonces, pues providencialmente las oraciones de la gente que escondida oraba por sus sacerdotes perseguidos, por sus laicos entregados a las verdades de fe, pues lograron salir y regresan a Puebla. Ya no hubo ningún viaje a Cuba, regresan y ya estamos hablando que pues ya estamos en diciembre. Entonces la señorita Petra y el sacerdote deciden ya no quedarse en esa casa que estaba vecina al Templo de la Concordia, sino que deciden mudarse por lo peligroso de la persecución religiosa. Entonces empiezan a mudarse y el padre Moisés, seminarista Moisés, les ayuda a llevar los muebles, a empezar a mudarse. Y pues bueno, él se le olvidó que en octubre había hecho un acuerdo, una cita con el padre Félix el 20 de diciembre para poder iniciar la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Entonces llega Monseñor Paredes y le dice, Moisés, lo anda buscando el sacerdote Félix Rouget. Y entonces fue que se acordó, oye, dime, yo tenía una cita con él hoy 20. Entonces va a encontrarse con él, platican y quedan de acuerdo de irse el 23 de diciembre en el tren de las 10 de la mañana. Entonces dice Moisés de un modo pues chusco, él dice, yo había olvidado todo porque andaba haciéndola de burro. ¿De burro por qué? Porque ando cargando y llevando muebles. Dice, entonces tampoco pensaba, de verdad que no me acordaba de que tenía este acuerdo con el padre Félix. Y bueno, terminaron de mudarse y se va llegando la fecha. El padre Moisés, seminarista Moisés, ya le anuncia a la señorita Petrita de que habrá que irse al seminario, a fundar a la nueva fundación con el
padre Félix, pero la señorita Petrita pues como que dijo, no, Moisés, tú no te puedes ir, mira, le hace algunas propuestas de tú puedes quedarte ¿por qué no estudias medicina? Mira, tú tienes muchas aptitudes. Ya le había tomado un aprecio muy, muy grande a Moisés, la señorita Petrita, por ser un joven muy virtuoso en casa, muy servicial y muy hijo para con ella, muy obediente. Entonces, él dijo, no, yo ya he quedado de acuerdo con el padre Félix, pero bueno, pasaron los días y pues ya, ahí no le dijo para cuándo se iban a ir. Amaneció el 23 de diciembre de 1914 y Moisés dice, sabe que le tiene que decir que es el día que se va a tener que ir, pero pues no puede, está todavía, no se atreve porque no quiere lastimar a Petrita. Entonces lo manda al PAN y él hace todos los mandados como cualquier de ordinario, pero pues él carga ya la angustia que tiene que decirle porque llegó el día en que se tiene que ir. Y pues no se atreve, desayuna callado, tiene ahí enfrente a Petrita y pues él sabe que las horas pasan y que se tiene que ir. Entonces corre a la iglesia, al templo de la Concordia y les dice, está por celebrar Monseñor Paredes y le dice que quiere hablar con él, que quiere que le diga y Monseñor era director espiritual de la señorita Petrita. Entonces le dice que quiere hablar y le dice, no puedo, Moisés, te atiendo después de misa porque estoy por entrar. No, necesito unos minutos, no tengo más tiempo porque ya eran las 9 de la mañana y él todavía no podía decirle a la señorita Petrita porque no la quería lastimar, la quería tanto y decía, no puedo, ¿cómo le digo? Pero también sentía el impulso, el llamado de su vocación a esta nueva aventura en la vida religiosa. Entonces le dice, bueno, es que ya me tengo que ir, no tengo tiempo, le dice a Monseñor, es que me voy a ir con el padre Félix a las 10 de la mañana. Pero muchacho, le dice, ¿cómo que a las 10? ¿Y qué dice Petrita? No le he podido decir. Y dice, bueno, yo me encargo de eso. Ve, prepárate y déjame, te doy la bendición. Y lo bendice Monseñor y Moisés sale corriendo a la casa para alcanzar a regresar para irse a la estación. Entonces llega, ya para eso ya casi son 9:30 y le dice a Petrita, ahora sí, pues le tuvo que decir, ¿sabe qué? Ya me voy a ir con el padre Félix, hemos quedado de vernos en la estación, en el tren de las 10 de la mañana. Y le dice, pero Moisés, si ya pasa de las 9:30, ¿y dónde está tu maleta? Ya la tengo lista, dice, y subió a su habitación. La maleta que tenía era solamente una camisa y un viejo misal, dice, que llevaba, los envolvió en un periódico, los puso bajo el brazo y salió corriendo y ante Petrita y le pidió su bendición y se fue. Para esto el padre Félix pues estaba angustiado ya en la estación, llegará, no llegará, ya faltan 15 minutos para que el tren parta y no llega, ya lo ve llegar. Le dice, Moisés, ¿está decidido? Sí, estoy decidido. ¿Dónde está su maleta? Y él saca su paquete en un periódico y dice, pues esta es mi maleta, no traigo más. Y le dice el padre Félix, bueno, la disposición está y con eso se empieza este nuevo camino con el padre Félix en esta aventura de una congregación que aún no existía y que apenas nacería. Entonces llega la noche del 24 de diciembre, pues ya llega la fundación, ellos tienen que cenar, no tienen más nada que una caja de la verdura, le pone un periódico encima, cena un pedazo de pan con un pedazo de queso. Esa fue su cena de la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, nacidos
en el Cerrito del Tepeyac, en México, en la Basílica de Guadalupe, en la Capillita de las Rosas. Allí hace su primera consagración este primer novicio misionero del Espíritu Santo. Se le agrega también un sacerdote recién ordenado de la Ciudad de México, que también se apasionó por este proyecto que apenas estaban haciendo, pero él no se podía quedar en el noviciado, dado que, como ya era sacerdote, tenía que salir a su ministerio. Entonces, haciendo vida de novicio, solo se quedaba Moisés. Esa fue su vida en soledad, escondido por la persecución religiosa, en un cuartito que les prestaron. Monseñor Ibarra les consiguió por ahí un pequeño cuarto donde inicia su primer noviciado de los misioneros del Espíritu Santo. Ahí se gesta esta gran obra de Dios en la iglesia, escondida, en una iglesia perseguida que parecía que agonizaba la fe, pero están haciendo un nuevo fruto, un nuevo árbol en la iglesia, que es esta congregación de los misioneros del Espíritu Santo. En esto de vida de noviciado, me gustaría resaltar algunas actitudes de este novicio Moisés. Una de ellas que yo considero es la perseverancia. ¿Por qué? Porque él solo y la capacidad de vivir en soledad. Sin duda, la historia, la autobiografía que ya hemos comentado a grandes rasgos, lo venía disponiendo para vivir entregado solo para el Señor, dado que el padre Félix Rouget, el fundador, tenía que salir periódicamente, pues le dejaba a él lo que debía de estudiar, lo que debía meditar, y lo deja pues viviendo una vida de religioso él solo. Le dice, siga este reglamento, siga este horario, y él a las horas indicadas tocaba la campana. ¿Y para qué la tocaría? Yo decía, si vive solo. Le preguntaron un día a Moisés, ¿y tú por qué tocas la campana si eres el único que vives en casa? ¿A quién vas a convocar? No la toco por mí, la toco porque en un futuro habrá muchos jóvenes en este proyecto de Dios y por ellos la toco. Más adelante habrá más novicios y para ellos estoy tocando yo esta campana. Entonces vemos estas actitudes de fe desde temprana edad. Cree ciegamente en algo que no tiene pues gran forma. Empiezan a llegar otros jóvenes y pues él se alegra, va y los recibe a la puerta, entra a sus maletas, los ayuda y los acomoda, pero sorpresa, como los jóvenes ven que solo está un novicio, que el padre viene, que tiene que salir a algunas celebraciones, escondido, etcétera, y dicen, pues los jóvenes se desaniman y se van. Entonces ahí va Moisés otra vez ayudándoles a llevar las maletas a la puerta, y así pasaron meses y él de novicio perseverante. Por eso digo yo, aquí admiro su perseverancia y su espíritu de fe. ¿Cuántas veces tú también te has encontrado en situaciones límite donde dices, pero esto no lo entiendo, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? No veo claro, parece una cosa tras otra, una tragedia tras otra, y nos llega la desesperación. Creo que aquí encontramos también a Moisés como este modelo de perseverancia, de esperanza, de fe, aún donde no ves tú claro qué es lo que hay, qué es lo que pasa, qué es lo que viene, perseverar y confiar. Confiar en algo que no sé, pero el proyecto es de Dios. Y si Dios me lo está pidiendo, no me va a dejar solo, no me va a dejar sola, porque soy su hijo desde el bautismo. Soy su hijo, y eso lo tenía muy claro Moisés. Mi Padre Dios no me va a dejar nunca. Entonces, pero de tanto entrar y salir maletas,
va un día a donde estaba el padre Félix y le dice: padre, ya me cansé de entrar y salir maletas. Y el padre Félix, con esa fe también tan grande, lo voltea a ver y le dice: ¿ya también se quiere ir usted? Y él se queda callado. No, yo nada más le quería decir que pues ya me cansé y que ninguno persevera. ¿Cómo le voy a hacer? Si usted se quiere ir, yo vuelvo a empezar. Me suena mucho como ese pasaje bíblico de cuando le dice Jesús a sus discípulos: ¿y ustedes también me quieren abandonar? Así es la fe de los grandes en la iglesia. Es la fe que nosotros, pues los hijos de Dios, estamos invitados a vivir. Aún ahí donde no entendemos, siempre muy tomados de la mano con el Señor, aún en las pruebas, aún en las dificultades. Y dice Moisés: no, Padre, yo solamente decía, pero yo quiero seguir respondiéndole a Jesús aquí donde Él me ha traído. Entonces, pues continúa esta vida de fe, esta vida de fidelidad, porque cuando no estaba el formador, el padre Félix, él de todos modos hacía todo como si lo estuviera viendo. ¿Por qué? Porque se sentía visto por Dios, y no visto como un juez, sino visto como un padre bueno que te está amando, que te está viendo las 24 horas del día. Pues bueno, con estas características de fe, de perseverancia, de fidelidad, pues también nosotros tomémoslas. En donde a veces me desespero y ya no quisiera ser tan fiel, en donde a veces digo: ay, yo ya quiero dejar hasta aquí, porque ya veo todo muy complejo, o bueno, hasta la honestidad en vivir un reglamento, en vivir pues toda una indicación, norma de vida, cuando no te están viendo. A ti que trabajas en una empresa, a ti que a veces se te puede hacer fácil: ay, hombre, pues ya se fueron mis jefes, ahora yo y hago o descanso o dejo, como que al cabo cómo vas a ver que no estoy haciendo. Acuérdate que hay que hacer las cosas con el amor que Dios nos está viendo siempre y para Él. Ahí donde a veces tú dices: ay, bueno, dejémosle así, total no pasa nada, que quede como quede. No, esa tenacidad, ese sentirnos vistos por una mirada paternal de Dios que nos cubre, por esa sombra de Dios que nos abraza, hacerlo pues con esa fe y con ese amor, y no con miedo de que ay, pues me ve Dios y me va a castigar, como cuando éramos niños a veces nos decían los adultos, ¿verdad? Si haces eso, Dios te va a castigar. No, más bien como: si hago esto, voy a disgustar a alguien que me ama tanto, que es Dios mismo, y que entonces por eso pues yo voy a vivir agradándolo, que es un lema que más adelante profundizaremos, que vivió el padre Moisés. Ahorita lo estamos viendo como seminarista, cómo se ha venido gestando, ya ahora como novicio: hago siempre el agrado de mi Padre. ¿Por qué? Porque mi Padre siempre me está viendo, Él siempre está conmigo. Entonces, yo lo que hago es agradarle. Y como no me gusta desagradar a alguien que amo tanto, tú solo pregúntate: ¿a quién amas tanto? ¿Te gustaría disgustarlo o disgustarla? Claro que no. Si hay un amor sincero, si hay un amor tan puro como el que a veces le tenemos a nuestros padres, a nuestra mamá, lo que menos queremos es disgustarlos. Y mejor hacemos lo que les gusta para que estén contentos, para evitarles una pena. Lo mismo para con Dios. Si yo me siento tan amado, tan amada por Él, pues haz lo posible por hacer lo que le agrada. ¿Y dónde voy a encontrar el agrado de Dios? Ahí, en eso pequeño que haces todos los días, en tu pequeña tarea, si eres ama de casa, ahí donde estás preparando tu desayuno, tu almuerzo, si eres un campesino, ahí donde estás cultivando tu tierra. Acuérdate que Dios es tu fiel compañero y hazlo todo para agradarlo.
y lo que se hace con amor, se hace con agrado, tiene gran fruto. Y también pues nosotros vivimos más alegres, más libres, más felices, porque cuando, no les sé si les ha pasado que cuando a veces haces algo que no está del todo bien, pierdes tu paz, pierdes la tranquilidad. Eso cuando sabes que has hecho algo ante tu jefe, ante tu papá, etcétera. Ahora cuando lo haces ante Dios, pues también que no perdamos la paz, que busquemos hacer siempre este agrado como lo hizo el seminarista Moisés, ahí donde nadie lo veía, ahí donde él cumplía con amor todo este reglamento, ahí complacía a su padre bueno. Y sin duda pues lo aprende de su maestro, el padre Félix, que él dice, la mirada de Dios está sobre nosotros, desde siempre y por siempre. La mirada de Dios, nuestro Padre bueno. Y entonces el padre Moisés, como tenía de referencia a un buen papá, un excelente profesor, que lo amó, que lo cuidó toda su infancia, pues no se le hizo difícil pensar en que Dios todo lo puede, es perfecto, es su papá, está con él siempre, lo ha visto, lo ha palpado desde este tiempo del noviciado. Entonces, ahí el noviciado es una etapa que viven los religiosos, 2 años, es un año canónico. ¿Qué se hace en un noviciado? ¿Qué diferencia tiene el noviciado con el seminario diocesano? Pues la diferencia que tiene el noviciado es que se vive una vida de absoluto silencio para encontrarte contigo mismo, con tus verdades, con tu relación para con Dios, donde también puedes acrecentar la vida espiritual meditando, en el caso de los misioneros del Espíritu Santo, meditando las verdades de Jesús sacerdote, de Jesús víctima, de este Jesús que se entregó en la cruz por amor, que se entregó amando a su Padre y a la humanidad hasta la última gota de sangre. Esto se va meditando en esta etapa del noviciado, se va profundizando en silencio, en soledad, en oración ante Jesús Eucaristía, en pequeños sacrificios, en ayuno, para acrecentar y fortalecer la vida espiritual. Y de ahí disponerse para después compartir esto con los demás. Son 2 años de esta etapa de noviciado, así que si tú, jovencito, quisieras vivir una vida sacerdotal y de religioso, pues también puedes buscar estos medios. Y claro que también en el seminario tienen sus encuentros espirituales, su vida también de soledad, de oración, para después nosotros como iglesia gozar y tener el cobijo de un padre, de un sacerdote que nos ayude, que nos acompañe. Pero esto se tiene que gestar en esta vida de soledad, en esta vida de silencio, en esta vida de unión con Jesús, con María, que nos enseñen a ser fieles a las verdades de fe, a las verdades de la Iglesia. Bueno, pues así a grandes rasgos vamos profundizando esta etapa de noviciado de este pequeño Moisés, que supo ser fiel, que supo perseverar, permanecer en oración en medio de tantas contrariedades, porque además, como estaba la persecución, se tenían que mover de una casita a otra pidiendo prestadas las casas para seguir escondiéndose de tantos peligros, de tanta persecución. Y Moisés firme con esa fe, porque bien, él tenía todo seguro con la señorita Petrita, ya le ofrecía una carrera de medicina, ya le tenía la vida resuelta, pero resulta que le había ocurrido algo, se había enamorado de Jesús, se había enamorado de su iglesia, de su proyecto, que ya no podía ver más allá, ya no pensaba en sí mismo, se ha pensado en sí mismo, había dicho, yo me regreso como todos los jóvenes que llegaron del tiempo y se fueron,
yo me regreso, mi vida está resuelta afuera, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero su amor por Jesús, su amor por la iglesia, pues lo llevó a emprender esta gran empresa, a hacer de su vida este hermoso proyecto de responderle a la vocación sacerdotal y religiosa. Entonces, pues, ¿cómo hacerle para nosotros también ser perseverantes en lo que emprendemos? ¿Cómo hacerle para que nosotros también vayamos creciendo en este amor al Señor, para que seamos personas de esperanza en el entorno donde vivimos? Hay que vivir muy unidos a Jesús y a María, como este ejemplo que tenemos en el Beato Moisés, y que estamos hablando para que sea una propuesta de vida para ti y para mí, y para todos en la iglesia. No sé si quisieras compartirnos cómo nos estamos preparando en esta diócesis de Jalapa para este acontecimiento que tendremos de alegrarnos con esta iglesia local, de este acontecimiento de la beatificación del Padre Moisés. Nos estamos preparando para vivir esta fiesta que el Padre Moisés durante su vida pues también construyó algo para nosotros, y la estamos preparando con una preciosa caminata, una procesión en la cual pues también estarán invitados a participar de ella, también de la Eucaristía, en acción de gracias por ese gran regalo que el Padre Moisés nos deja. Y pues la procesión será el 13 de noviembre, creo que la hora será las 9 de la mañana. Sí, será a las 9 de la mañana, e iniciará en el oratorio de Jesús de la Buena Esperanza y culminará en la catedral, en la cual las estaremos esperando a cada uno de ustedes, ya que ahí vamos a tener la Santa Eucaristía, que pues es acción de gracias por todo el regalo que el Beato Moisés nos ha dejado en nuestra iglesia, y que su forma de vivir pues también nos enseña a nosotros que podemos amar a Dios Padre, y que también nos acerca más a Él. Y pues también su vida desde muy pequeño nos anima a nosotros a vivir. Y ahora pues sí, ahora yo los quiero invitar a que esta oración que hicimos al inicio de este programa, que es la oración de intercesión del Padre Moisés, Beato Moisés Lira, pueden venir a recogerla aquí a nuestra casa en Tránsito Rojas. Aquí tenemos una pequeña librería, pueden venirla a llevar gratis para que ustedes puedan orar, puedan pedir la intercesión del Beato Moisés, que es beato porque, como ya les decía yo en el programa anterior, ha hecho un milagro a una señora que rezó 9 días esta oración porque le pedían que abortara a su bebé, que venía con un problema desde el útero, entonces desde el vientre materno. Ella rezó con mucha fe esta oración. Ojalá que en otro programa les compartiremos a más detalle este milagro que llevó a los altares, a la beatificación a Moisés Lira. Y como ese tenemos muchos otros testimonios. Hay una cadena de oración donde todos suben sus oraciones para encomendarse, para pedir la intercesión. No es que el Padre Moisés esté haciendo los milagros, Él es intercesor de nosotros ante Dios Padre. Y Él siempre nos decía a nosotras, sus hijas, no le nieguen nada a Dios, y Dios no les va a negar nada a ustedes. Sin duda que por eso, pues como Él vivió esforzándose por hacer siempre la voluntad, el agrado de Dios Padre, pues también a nosotros nos alcanzan los favores, los milagros que le pidamos.
Entonces, como les invito, como les decía, a venir si necesitas alguna oración de intercesión, puedes acercarte a nosotras, venir, solicitarla, para que en tu casa la reces. Aquí donde dice pausa, ahí como lo hicimos al inicio con la hermana Cecilia, vamos a pedir ahí lo que más necesites. Quizá estás necesitado de empleo, de salud, quizá tienes algún problema familiar, quizá, no sé, cada quien sabe sus necesidades. Podemos pedir un segundo milagro para entonces sí tenerlo en los altares universalmente como canonizado. Necesitamos también un segundo milagro para la canonización. Y pues sabemos y ya ha dado pruebas la Iglesia de que se le puede pedir con este milagro que ha sido aprobado ya en Roma y que hoy nos regala este beato. Pídele, acércate si necesitas la oración y si no también las encuentras en nuestras páginas de las redes sociales, Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, Facebook e Instagram, y región Centroamérica, Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Ahí también encuentras la oración, pero si la quieres en físico, impresa, puedes acercarte a nosotras para que la leas, la ores en familia y pues a quien se encuentre necesitado tenemos un intercesor más, no duden en pedirle su ayuda. Y pues entonces reiterarles que los esperamos el domingo, los esperamos el 13 de noviembre, miércoles, 9 de la mañana, oratorio de Jesús de la Buena Esperanza, como ya nos decía la hermana, para una pequeña peregrinación donde vamos compartiendo este júbilo, esta alegría en la iglesia, que se alegren con nosotras las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, porque nuestro fundador ha sido beatificado. Y es una propuesta más para ustedes, para tener un intercesor en sus necesidades. Pues sin más, nos despedimos, les agradecemos tanto el que nos hayan acompañado. Mi nombre es María Guadalupe y mi nombre es Heidi Cecilia. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Hasta pronto.